Thank you. Amados hermanos, esta tarde estaremos dando fin al capítulo 15 de nuestro estudio sistemático y exegético en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta tarde estaremos poniendo especial énfasis en los versos 36 al 41, una vez más del capítulo 15 del libro de Hechos, los cuales dicen las siguientes palabras. Por favor, pongan atención y reverencia a la santa palabra de Dios. Dear brothers and sisters, this afternoon we will be finishing chapter 15 in our systematic and exegetical study of the book of Acts of the Apostles. And this afternoon we will be placing a special emphasis on verses 36 to 41, once again chapter 15, which say the following words. Please pay attention and reverence to the holy word of God. Verse 36, and after some days Paul said to Barnabas, let us return and visit the brothers in every city where we proclaim the word of the Lord and see how they are. Bernabé, que quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, but Paul thought best not to take with them one who had withdrawn from them in Pamphylia and had not gone with them to the work. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, but Paul chose Silas and departed, having been commanded by the brothers to the grace of the Lord, y viajaba por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Hermanos, las diferencias entre personas, sobre todo personas de diferentes culturas, diferentes países, diferentes costumbres, son gigantescas cuando tenemos un encuentro con ellos. Empezamos a conocerlos y las diferencias empiezan a surgir. Pero es fácil entender cuando tenemos contacto con alguna persona que es de diferentes características de nosotros, porque al final de cuentas es una cultura diferente. The differences between people, especially people from different cultures and different countries and different societies, are gigantic. They're huge when we have a close encounter with them. We get to know them, we start talking, and the differences start to arise to the surface. But it's easy to understand when we have contact with someone like this, because at the end of the day, they are people from different cultures. Pero ¿qué decimos entonces, hermanos, cuando surgen las diferencias con estas personas y como resultado de estas diferencias surgen desacuerdos entre dos personas que son aún de la misma cultura y de las mismas costumbres? ¿Qué decimos de las diferencias y desacuerdos entre los hermanos? ¿Qué decimos de las diferencias y los desacuerdos entre las mismas personas de la iglesia? ¿Qué decimos acerca de las diferencias con otros hijos de Dios? ¿Qué decimos de los hermanos de otras denominaciones? Más aún, ¿qué decimos cuando tenemos diferencias con hermanos dentro de nuestra misma iglesia? But what do we say when differences arise, and as a result of these differences, disagreements arise between two people who are of the same culture and backgrounds? What do we say about the differences and disagreements between siblings? The differences and disagreements between people within the church? How about the differences between the children of God? What about the people from other denominations? Again, what do we say about when we have differences and disagreements with the brethren within the same church? Albert Mohler, el presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur, escribió un artículo sobre las diferencias entre los cristianos titulada Un llamado para el triaje teológico y la madurez cristiana. En este artículo, Mohler escribe las siguientes palabras. Escuchen parte del artículo. El cristiano de hoy se enfrenta a la ardua tarea de elaborar estrategias en las que las doctrinas cristianas y las cuestiones teológicas deben recibir la máxima prioridad en términos de nuestro contexto contemporáneo. Esto se aplica tanto en la defensa pública del cristianismo frente al desafío secular como a la responsabilidad interna de tratar los desacuerdos doctrinales. Un viaje a la sala de urgencias del hospital local hace unos años
me alertó de una herramienta intelectual que es más útil para cumplir con nuestra responsabilidad teológica. En los últimos años, el personal médico de emergencia ha practicado una disciplina conocida como triaje, un proceso que permite al personal capacitado hacer una rápida evaluación de la urgencia médica relativa. Dado el caos de una sala de recepción en la sala de emergencia, alguien debe estar armado con la experiencia médica para hacer una determinación inmediata en la prioridad médica. Y continúa dando un ejemplo diciendo cuál persona debe ser atendida primero, aquella que ha sido herida de bala o una persona que tiene un tobillo torcido. Él continúa diciendo y dice, la palabra triaje viene de la palabra francesa trier, que significa ordenar. Una disciplina de clasificación teológica requeriría que los cristianos determinaran una escala de urgencia teológica que respondería al marco del mundo médico para la prioridad médica. Con esto en mente, sugerirían 3 niveles diferentes de urgencia teológica. Cada uno corresponde a un conjunto de cuestiones y prioridades teológicas encontradas en los debates doctrinales actuales. Las cuestiones teológicas de primer nivel incluirían aquellas doctrinas más fundamentales y esenciales para la fe cristiana. Entre estas doctrinas más cruciales se incluirían doctrinas como la Trinidad, la deidad plena de Cristo, la humanidad de Cristo, la justificación por fe solamente y la autoridad de la Escritura. El conjunto de doctrinas del segundo orden se distingue del primer orden establecido por el hecho de que los cristianos creyentes pueden estar en desacuerdo sobre las cuestiones de segundo orden. Aunque este desacuerdo creará fronteras significativas entre los creyentes, cuando los cristianos se organizan en congregaciones y formas denominacionales, estos límites se hacen evidentes. Las cuestiones del tercer orden son doctrinas sobre las cuales los cristianos pueden estar en desacuerdo y permanecer en estrecha comunión, incluso dentro de las congregaciones locales. Moeller dice, yo pondría la mayoría de los debates sobre la escatología, por ejemplo, o en esta categoría. Los cristianos que afirman el regreso corporal histórico y victorioso del Señor Jesucristo pueden diferir sobre el calendario y la secuencia sin romper la comunión con la iglesia. Albert Moeller, president of Southern Baptist Theological Seminary, wrote an article in July of 2005 titled A Call for Theological Triage in Christian Maturity, in which he addresses the differences between Christians with the following words. Listen to what he says. Today's Christians faces the daunting task of strategizing which Christian doctrines and theological issues are to be given highest priority in terms of our contemporary context. This applies both to the public defense in Christianity in face of the secular challenge and the internal responsibility of dealing with doctrinal disagreements. Neither is an easy task, but theological seriousness and maturity demand that we consider doctrinal issues in terms of their relative importance. A trip to the local hospital emergency room some years ago alerted me that to an intellectual tool that is most helpful in fulfilling our theological responsibility. In recent years, emergency medical personnel have practiced a discipline known as triage, a process that allows trained personnel to make a quick evaluation of relative medical urgency. Given to the chaos of an emergency room reception area, some must be armed with the medical expertise to make an immediate determination of medical priority. The word triage comes from the French word trier, which means to sort. A discipline of theological triage would require Christians to determine a scale of theological urgency that would correspond to the medical world's framework for medical priority. With this in mind, he continues, with this in mind, I would like to suggest 3 different levels of theological urgency, each corresponding to a set of issues and theological priorities found in current doctrinal debates. The first level theological issues would include those doctrines most central and essential to the Christian faith. Included among these most crucial doctrines will be doctrines such as the Trinity, the full deity and humanity of Jesus Christ,
justification by faith alone, and the authority of Scripture. The set of second-order doctrines is distinguished from the first-order set by the fact that believing Christians may disagree on the second-order issues, though this disagreement will create significant boundaries between believers. When Christians organize themselves into congregations and denominational forms, these boundaries become evident. The third-order issues are doctrines over which Christians may disagree and remain in close fellowship, even within local congregations. I would put most of the debates over eschatology, for example, in this category. Christians who affirm the boldly historical and victorious return of the Lord Jesus Christ may differ over the timetable and sequence without rapturing the fellowship with the church. Hermanos, una situación similar a lo que está explicando Moeller en este pasaje, un llamado para el triaje teológico y madurez cristiana, está sucediendo en la iglesia de Antioquía. Estos dos hombres, Pablo y Bernabé, de los que acabamos de leer, habían sido compañeros de misiones ya por mucho tiempo y ahora se encuentran con diferencias entre ellos. Y en el sermón del día de hoy veremos tres sucesos sobresalientes en los cuales estaremos poniendo especial atención. Estos son, número 1, la propuesta hecha por Pablo a Bernabé en el verso 36. Número 2, las negociaciones que se llevaron a cabo entre ellos después de poner la propuesta sobre la mesa. Y 3, el desacuerdo, separación y resultados que surgieron después de la propuesta y negociación de los dos misioneros. Now, a very similar situation to the article written by Moeller is happening here in the church of Antioch, in the passage we just read. These two men, Paul and Barnabas, who had been mission companions for a long time now, they find themselves with differences between each other. And in today's sermon, we will see three singular events in which we will be paying special attention. These are, number 1, the proposal made by Paul to Barnabas in verse 36. Number 2, the negotiations that took place between them after putting the proposal on the table. And number 3, the disagreement, separation, and results that arose after the proposal and negotiation between the two missionaries. Vamos de lleno entonces, hermanos, al primer punto de este sermón en el verso 36, donde encontramos la propuesta hecha por Pablo a Bernabé. Y en el verso 36 leemos la propuesta hecha por Pablo a Bernabé de visitar a los hermanos de las iglesias de donde habían predicado la palabra del Señor para ver cómo estaban. Es inevitable, hermanos, en este versículo y la proposición de Pablo a Bernabé de ver dos cosas muy sobresalientes. So let's get right into the first point of this sermon in verse 36, where we find the proposal made by Paul to Barnabas. And it is in verse 36 that we read the proposal. And this proposal, Paul told Barnabas to go and visit the brothers of all the churches where they had preached the word of the Lord to see how they were. Now it is inevitable to note in this verse 36 and the proposition made from Paul to Barnabas two very important things. Primeramente, hermanos, es necesario notar la confirmación del apostolado de Pablo. Notemos que el pasaje es Pablo el quien hace la propuesta a Bernabé de regresar a visitar a las iglesias. Ahora, esto no significa que porque Bernabé no lo haya dicho primero no era un verdadero misionero. No estoy diciendo eso. Lo que estoy tratando de hacer es confirmar el apostolado de Pablo. Ya hemos establecido por nuestro estudio en los capítulos 13 y 14 que Bernabé era realmente un instrumento misionero valioso para Cristo. Pero es más importante, hermanos, notar aún las palabras explícitas de Lucas al informarnos que Pablo fue el que hizo la proposición. First, it is necessary to note the confirmation of Paul's apostolate. Notice that in the passage, it is Paul who makes the proposal to Barnabas and not all the way around. Now, I have to say in advance that the fact that it's not Barnabas who's making the proposal, that doesn't mean that he's not a true missionary. That's not what I'm saying.
we already established by our study in chapters 13 and 14 that he was really a valuable missionary tool for Christ. But it is even more important to know Luke's explicit words when he tells us that it was Paul who made this suggestion. Al asegurar que este versículo nos muestra la confirmación de Pablo como apóstol de Jesucristo, estoy hablando de las muestras implícitas en los actos de Pablo y aún en las palabras del mismo Lucas, escritas en el resto del libro de los Hechos, que nos demuestran esta realidad. Como recordamos por los capítulos 13 y 14, una vez más, Pablo era un maestro activo y uno de los pastores de la iglesia de Antioquía. Aquí en el verso 36, después de la conclusión y decreto del tema de la circuncisión, los dos misioneros, tanto Pablo como Bernabé, se quedaron en la iglesia de Antioquía, enseñando y proclamando junto con otros hermanos capaces y dotados por el Espíritu para enseñar las buenas nuevas de la palabra del Señor. Pero Pablo no se quedó más en la iglesia de Antioquía. Pablo siguió en su misión, en su viaje misionero, en el segundo. Now, in assuring that this verse shows us the confirmation of Paul as an apostle of Jesus Christ, I'm speaking of the signs implicit in Paul's acts and even the words of Luke himself in the writing of the whole rest of the book of Acts. As we recall from chapters 13 and 14, Paul was an active teacher and one of the shepherds of pastors of the church of Antioch. But as you notice here in verse 36, after the conclusion and decree of the matter of circumcision, both missionaries, Paul and Barnabas, stayed in the church of Antioch, teaching and proclaiming the word of the Lord among other teachers. But then after that, Paul no longer stayed in the church of Antioch. He went on his second missionary journey. Pablo, después de esta propuesta, comienza su segundo viaje misionero para ya no regresar a la iglesia y quedarse en Antioquía. Esto nos muestra, hermanos, lo que mencioné anteriormente, que los hechos de Pablo, al no quedarse en la iglesia de Antioquía y pasar años enseñando la palabra de Dios, atención, en lugares donde nunca se había predicado la palabra de Dios anteriormente, son las marcas que confirman que Pablo era un verdadero apóstol de Jesucristo. Now Paul, after this proposal, begins his second missionary journey to no longer return to the church of Antioch. This shows us what I mentioned earlier, that Paul's actions, by not staying in the church of Antioch and spending years, literally years, teaching the word of God in places where he had not previously arrived, are the confirming marks of a true apostle. Como mencioné anteriormente, hermanos, la segunda marca de la confirmación del apostolado de Pablo son las mismas palabras de Lucas en el resto del libro de los Hechos. En todos los capítulos restantes del libro de Hechos, que son 13 a partir de donde estamos, Lucas nos narra los hechos ocurridos con la predicación de Pablo en su segundo y tercer viaje misionero, y también nos habla de su captura y su encarcelamiento en Roma. Estas son marcas evidentes de qué tan importante fue el apóstol Pablo para la obra de Cristo en los gentiles. As I mentioned earlier, the second mark of the confirmation of Paul's apostolate is Luke's word in the rest of the book of Acts. In all the remaining 13 chapters of this book, Luke tells us the events that occur with Paul's preaching on his second and third missionary journeys. Not only that, he also tells us about his capture and imprisonment in Rome. These are striking marks of how important the Apostle Paul was to the work of Christ to the Gentiles. Hermanos, el segundo detalle importante a notar en la proposición de Pablo a Bernabé aquí en el verso 33 es la preocupación de querer saber cómo están los hermanos de las iglesias que habían levantado como resultado del amor que Cristo plantó en su corazón por los hermanos. Hermanos, un verdadero pastor cuida, ama, se preocupa, hablando humanamente, enseña, guía, ayuda y sobre todo ora por la iglesia que Cristo compró con su propia sangre, dado a su responsabilidad y llamado delante de Cristo.
Este era precisamente, hermanos, el caso de Pablo. Pablo realmente amaba a la iglesia de Cristo. Pablo amaba a sus hermanos a tal grado de sentir la necesidad de ir a ver cómo están. Ahora recordemos que fueron 10 ciudades en las que predicaron, y en la mayoría de estas ciudades no fueron bienvenidos. Como recuerdan, en una de estas ciudades apedrearon a Pablo y lo dejaron como muerto. Pero Pablo se quita de él mismo para ir a ver cómo están los hermanos. Esa es la marca de un verdadero pastor. Now, the second important detail to note in Paul's proposition to Barnabas here in verse 36 is the concern for the brethren of the churches that they had planted. A true shepherd, a true pastor, cares, loves, worries, listen to this, humanly speaking, teaches, guides, helps, and especially prays for the church that Christ himself bought with his own blood. This was the case of Paul. Paul really loved the church of Christ. Paul really loved his brethren to such a degree that he feels the need to go and to see how they are, to see what they need. Now let's keep in mind that these 10 cities where they preached the gospel, in the majority of them, they were not welcomed. In fact, in one of these places, Paul was stoned and left outside of the city as dead. Now he's stripping of himself, and he's going to these dangerous places again to see how their brothers are. That's the true mark of a true pastor. Hermanos, nuestra confesión de fe en el capítulo 26 concerniente a la iglesia y al principio del párrafo 10 concerniente a los pastores de la iglesia local dice las siguientes palabras acerca de esta acción. Escuchen la confesión. Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias y en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de cuidar de él. Hermanos, lo que nuestra confesión nos enseña aquí en el principio del párrafo 10 es que el deber y responsabilidad de un verdadero pastor es, número 1, la atención al servicio de Cristo. Eso significa los servicios del día del Señor y cualquier otro servicio. Número 2, la predicación de la palabra. Y número 3, la oración por los hermanos de la iglesia. Pero no solo esto, hermanos, sino que también la confesión dice que el deber de los pastores es velar por las almas de la iglesia. En otras palabras, por medio de la predicación de la palabra de Dios, la cual santificará y preparará a los hermanos para la obra de Cristo, a través de la oración constante por ellos, pidiendo gracia y misericordia a Dios para toda parte en lo que respecta a sus vidas. El verdadero pastor, hermanos, vela por las almas de los santos escogidos de Cristo, y este es precisamente el caso de Pablo por los hermanos de las iglesias que había levantado. Our confession of faith in chapter 26 concerning the church and the beginning of paragraph 10 concerning pastors of the local churches says the following words. Please listen carefully. Quote, "The work of pastors being constantly to attend the service of Christ in his churches, in the ministry of the word and prayer, with watching for their souls as they that must give an account to him." End quote. What our confession teaches us here in the beginning of paragraph 10 is that the duty and responsibility of a true pastor is, number 1, to constantly attend the service of Christ. Number 2, the preaching of the Word of God. And number 3, the prayer for the brethren of the church. But notice how the confession not only says and teaches these responsibilities for the local pastors, but says that they should be watching for the souls of the brethren. In other words, through the preaching of the Word of God, which will sanctify and prepare the brethren for the work of Christ, the constant prayer for them, asking for grace constantly and mercy to God for them in every respect of their lives, the true shepherd, the true pastor, watches over the souls of the chosen saints of Christ. And this is precisely the case of Paul for the brethren of the churches they had planted.
Es entonces, pues, hermanos, que Pablo hace una proposición a Bernabé en el verso 36, pero en el verso 37 y 38 las negociaciones de esta propuesta se llevan a cabo. Y el verso 37 comienza con estas negociaciones. Estas negociaciones están estipuladas básicamente en dos puntos. Número uno, el requerimiento de Bernabé escrito en el verso 37. Y número dos, la respuesta de Pablo al requerimiento de Bernabé en el verso 38. It is then that Paul makes a proposition to Barnabas in verse 36, but in verses 37 and 38, the negotiations of this proposition are carried out. And it is precisely verse 36 is the beginning of these negotiations. These negotiations are basically stipulated into 2 points. Number one, the requirements of Barnabas, written here in verse 36 and number 37. And number two, Paul's response to Barnabas' requirement in verse 38. Hermanos, Bernabé solo exigía una sola cosa escrita aquí en el verso 37. Llevar con ellos a Juan, también llamado Marcos. Es importante recordar cuáles son las razones por las que Bernabé quería llevar con ellos a Marcos. Y hermanos, francamente solo hay dos opciones a estas razones. Número uno, Juan Marcos ya había sido compañero de misiones, por lo que recordamos en el capítulo 13, aunque coincidentemente en el versículo 13 del mismo capítulo, Marcos se apartó de ellos para regresar a Jerusalén. Now Barnabas wanted only one thing written here in verse 37. That is, to take with them John, also named Mark. Now it is very important for us to remember what are the reasons why Barnabas wanted to make Mark, or John Mark, their companion. And honestly, there are only two probable options for these reasons. Number one, John, or John Mark, had already been their companion in missions, as we remember for chapter 13, which, as we remember for this verse 13 in the same chapter, Mark departed them to return to Jerusalem. La segunda opción por la que Bernabé exigió llevar a Marcos, hermanos, fue probablemente por su relación de sangre. Como recordamos en nuestro estudio del capítulo 12 aquí en Hechos, hablamos de la relación entre Bernabé y Marcos. En aquella ocasión hablamos que esta relación tenía dos posibilidades. Número uno, que Bernabé haya sido tío de Marcos, o número dos, que hayan sido primos. Esto es la relación de sangre, y al final de cuentas hayan sido primos o tío sobrino. Marcos ya los había acompañado anteriormente, y la relación de sangre muchas veces es fuerte. The second option why Barnabas required to take Mark with them was because of their blood relationship. As we recall in our study of chapter 12 here in the book of Acts, where on that occasion we talked about the relationship having two possibilities. Number one, that Barnabas was Mark's uncle, or number two, that they were cousins. And because of this relationship, the blood relationship, because Mark had already or previously was a companion of them in the missions, in the first missionary journey, Barnabas is giving us the reason why he's saying, I want to take John Mark with us. Luego en el verso 38 encontramos la respuesta de Pablo al requerimiento de Bernabé. El pasaje dice que Pablo consideraba que no deberían llevar consigo a quien los había abandonado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Como ya mencioné anteriormente, esta deserción de la que Pablo habla aquí en el verso 38 está escrita en Hechos 13:13. Then in verse 38 we find Paul's response to Barnabas' requirement. The passage says that Paul thought best not to take with them one who had withdrawn from them in Pamphylia and had not gone with them to the work. As I already mentioned earlier, this desertion which Paul speaks here in verse 38 is written in Acts 13:13. Pablo, hermanos, tenía una verdadera y fuerte razón para no llevar con ellos a Marcos. Pablo consideraba la obra, como él mismo le llama al final de aquí en el verso 38, como muy importante. Algo que debería tomarse con suma seriedad.
Esta respuesta opositora a las demandas de Bernabé no era algo personal entre Pablo y Marcos, ni tampoco algo personal entre Pablo y Bernabé. Esto era simplemente una responsabilidad literalmente de vida o muerte y no debería tomarse con ligereza. Now Paul had real and strong reasons not to take John Mark with him. Paul considered the work, as he himself says here in verse 38, as very, very important. Something that should be taken with great seriousness. Now, this opposition of Paul to Barnabas' demands is not a personal issue between John Mark and Paul, nor between Paul and Barnabas. This is simply, but exactly or literally, a life and death responsibility and should not be taken lightly. Después de ver la propuesta y las negociaciones, ahora en los versos 39 al 41, el desacuerdo y la separación y resultados de la propuesta hecha por Pablo y Bernabé se hace explícita. Y lo primero que vemos de inmediato en las primeras palabras del verso 39 es el desacuerdo que se produjo entre ellos. Esta palabra que leemos aquí, desacuerdo, es traducida literalmente como irritación, exasperación o un intenso argumento. Este desacuerdo se levantó entre Pablo y Bernabé como resultado de las negociaciones entre ellos para empezar su segundo viaje misionero. Now, after seeing the proposal and the negotiations, we come now to verses 39 to 41, where we see the disagreements, separations, and result of the proposal. And the first thing we immediately see is the first words written in verse 39 is the disagreement between Paul and Barnabas. This word we read here in verse 39 as disagreement is translated literally as irritation, exasperation, or an intense argument. This disagreement arose between Paul and Barnabas as a result of their negotiations from beginning their second missionary journey. El segundo punto importante a notar aquí en el verso 39, hermanos, es la separación entre los misioneros. El desacuerdo entre ellos dos a causa de Marcos causó una separación entre los dos. Bernabé, el hombre que presentó a Pablo en la congregación de Jerusalén cuando nadie quería hablarle por causa de sus persecuciones. Bernabé, el mismo que fue a buscar a Pablo a Arabia y lo trajo a la iglesia de Antioquía para enseñar la palabra de Dios. El mismo par de trabajadores en la obra que el mismo Espíritu Santo había escogido para que predicaran el evangelio en las ciudades gentiles. El mismo par de hombres quienes unidos estuvieron y lucharon en contra de los judaizantes que querían imponer la circuncisión como forma de salvación a los gentiles, ahora discuten entre sí y no solo discuten, se separan. Now the second important point to see here in verse 39 is the separation between the two missionaries. The disagreement between the two because of Mark caused a separation between them. Now Barnabas, the man who introduced Paul to the congregation in Jerusalem, let's remember, no one wanted to speak to him because of his persecution. Barnabas, the same one who went and looked for Paul to Arabia to bring him to the church of Antioch, the same pair of missionaries of the work of God that the Holy Spirit himself chose to preach the gospel in the Gentile cities, the same pair of men who united fought against the Judaizers who wanted to impose circumcision as a form of salvation for the Gentiles, now they find themselves arguing. But not only that, they separate. Al final del verso 39, después de desacuerdo y la separación, nos da el primer resultado de la separación. Bernabé tomó con él a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Luego el verso 40 nos dice que Pablo escogió a Silas y salió rumbo a Siria. Esto parece el segundo resultado de la separación y el desacuerdo entre Pablo y Bernabé.
Pero hay algo interesante que debemos notar aquí en el verso 40, escrito por Lucas, acerca de Pablo, que no fue escrito acerca de Bernabé. El pasaje dice que Pablo partió, atención a las palabras, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. La palabra clave de este verso 40, hermanos, es encomendado. Esta palabra significa literalmente entregar. A menudo tiene connotaciones negativas como entregar a alguien a las autoridades o entregar a alguien a un castigo. Sin embargo, esta palabra también tiene connotaciones positivas al entregar a alguien para su custodia. Es decir, o en otras palabras, confiar algo a alguien. En este caso, en el caso de Pablo, era como si los hermanos de la iglesia de Antioquía estuvieran entregando o confiando a Pablo y a Silas en las manos y gracia del Señor. At the end of verse 39, after the disagreement and separation, we find the first result. Barnabas took Mark with them and sailed to Cyprus. The second is found in verse 40. Paul chose Silas and went to Syria. But there is something very interesting that happens here in verse 40, written by Luke about Paul, that was not written about Barnabas. Verse 40 says that Paul departed having been commended by the brothers to the grace of the Lord. The key word in this part of verse 4 is commended. This word literally means to hand over. It often has negative connotations of handling someone to the authorities or for punishment. However, this word also can have positive connotations of handling something over to someone for safekeeping, or entrusting something to someone. And in this case of Paul, it was as if the brethren of the church of Antioch were handing over, were entrusting Paul and Silas to the hands and grace of the Lord. Hermanos, muchos de los intérpretes bíblicos no toman una posición muy fuerte en esta situación al defender si Pablo o Bernabé tenían razón en la diferencia que tuvieron. Personalmente, hermanos, yo tomo la posición, aunque no soy dogmático en esto, que el texto mismo, las palabras del mismo texto, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, demuestra que Pablo tenía hasta cierto punto mayor razón. Juan Calvino, en su comentario a este pasaje, dice las siguientes palabras para ayudarnos a entender un poco más. Dice Calvino: sin embargo, podemos extraer del texto que la iglesia permitió el consejo de Pablo. Bernabé salió junto con su compañero hacia Chipre, pero no hay mención alguna de los hermanos, como si se hubieran marchado en secreto sin despedirse. Pero los hermanos encomiendan a Pablo en sus oraciones a la gracia de Dios, por lo cual parece que la iglesia estaba de su lado. Yo no puedo estar más de acuerdo con Calvino, hermanos. Para mí es muy claro que la iglesia, de alguna forma, al encomendar a Pablo a la gracia de Dios, era como darle una bendición o estar de acuerdo con él. Una vez más, creo que el texto mismo nos da esta verdad cuando leemos que el verso 41, Pablo viajaba por Siria y Sicilia confirmando a las iglesias. Nunca escuchamos eso de Bernabé. Estas iglesias son las mismas iglesias que Pablo mismo junto con Bernabé habían levantado, y ahora regresa a ellas para ver cómo están. Y sin duda alguna, hermanos, no podemos tener duda que Pablo los exhortó, los edificó y los consoló con la santa palabra de Dios. Now, many of the biblical interpreters do not take a very strong position in this situation when it comes to see who was right, whether it be Paul of Barnabas. Personally, me, I take the position. I have to say, though, that I'm not dogmatic when it comes to this issue, that the text itself proves that with the words, being commended by the brothers to the grace of the Lord, that Paul was, to a certain extent, right. Now, John Calvin, in his commentary to this passage, reads as follows. Listen to his words to help us to understand a little bit more. Calvin says, quote, "Yet we may gather out of the text
that the church did allow Paul's counsel. For Barnabas departed, and with this companion he sailed to Cyprus. There is no mention made about the brethren, as if he had departed privately without taking his leave. But the brethren commended Paul in their prayers to the grace of God, whereby appeared that the church stood on his side. End quote. And I cannot be in more agreement with Calvin. For me, it is clear that the church somehow, in entrusting, in handing over Paul to the grace of God, was like giving him a blessing or agreeing with him. Again, I think that the text itself gives us this truth when we read in verse 41 that Paul went through Syria and Cilicia strengthening the churches. What does that mean? It means that the churches they went to, he went back to them. Churches that the same Paul together with Barnabas had planted, and now he returns to them to see how they are doing. And brothers, listen to me. I have no doubt that the Apostle Paul, when he went there, he exhorted them, he built them up, and comforted them with the holy word of God. Hermanos, muchas cosas pueden decirse acerca de este pasaje que acabamos de estudiar. Existen también muchas dudas de saber exactamente quién de los dos tenía la razón en las diferencias que surgieron entre ellos. Personalmente, como ya lo mencioné antes, creo que Pablo tenía, atención, la mayoría de razón en el tema. Pero creo que hay otras cosas que debemos poner atención y meditar seriamente antes de tomar una posición en este tema. Now, brethren, many things can be said about this passage we just have studied. There are also many doubts to how exactly who of the two, Barnabas or Paul, was right. Personally, once again, as I mentioned before, I think that Paul had, attention to my words, most of reason in the matter. In other words, he was right to a greater degree. But I think there are other things that we must pay attention and to meditate seriously before taking a position on this issue. Hermanos, al parecer Bernabé tenía una visión en la cual sabía que el evangelio, el trabajo en la obra de Dios, transformaría a las personas. Al querer llevar a Marcos con ellos, aun a pesar de anteriormente haberlos desertado, Bernabé tenía una certeza de que el evangelio y la obra, el trabajo en la obra de Dios transformaría la vida de Marcos. Apparently, Barnabas had a vision in which he knew that the gospel, in working for the kingdom of God, would transform people's lives. Barnabas, in wanting to take John Mark with them, even though he had previously deserted them, Barnabas, to a certain extent, was certain that the gospel and the work in God's kingdom would transform John Mark's life. Por otra parte, Pablo tenía otra visión. Su visión de este tema era como hacerse una pregunta: ¿en qué puede servir o ayudar tal individuo o tal persona en la obra de Dios? En otras palabras, Pablo veía el potencial y los dones de las personas para ponerlos al uso de la predicación del evangelio y por consecuencia para la gloria de Dios. Mientras que Bernabé veía el poder del evangelio para transformar a las personas y de esa forma serían usadas por Dios para su obra. Now, on the other hand, Paul had other vision. His vision in this matter was as of a form of a question. How can an individual serve or help in the work of God? That was Paul. In other words, Paul saw the potential and gifts of people to put them to use in the preaching of the gospel and consequently to the glory of God. While Barnabas saw the power of the gospel as a transforming power, and in that way, people will be used by God for His glory. Pero amados hermanos, permítanme decirles que esta historia no termina aquí. Esta historia no termina en desacuerdo y separación. Esta historia, esta narrativa termina por lo que vemos en otras partes de la Escritura en reconciliación. Pablo, al menos en 3 cartas suyas en el Nuevo Testamento, Colosenses 4:10, 2 de Timoteo 4:11 y Filemón
23-24 menciona a Marcos como su ayuda y colaborador respectivamente. Esto nos habla, hermanos, de que Marcos finalmente tuvo éxito en el ministerio de la predicación de la palabra de Dios a tal grado que Pablo mismo llegó a llamarlo su colaborador de misiones. En alguna parte, en algún tiempo, Pablo y Marcos se encontraron y pudieron trabajar juntos para la obra y la gloria de Dios, dejando atrás sus diferencias. Al final de cuentas, hermanos, lo importante de este pasaje es que no importa cuántas diferencias haya entre nosotros y cuánta separación pueda haber, Dios hace de nuestras malas decisiones cosas buenas. But my beloved brethren, let me tell you that this story does not end here. This story does not end in disagreement and separation. This account, by what we see in other parts in Scripture, ends in reconciliation. Paul, in at least 3 letters of the New Testament, Colossians 4:10, 2 Timothy 4:11, and Philemon 23 and 24, mentions John Mark as his help and co-worker. This tells us, brothers and sisters, that Mark finally succeeded in the ministry of the preaching of the Word of God to such a degree that Paul came to call him his co-worker in missions. Somewhere at some point, Mark and Paul met and were able to work together for the work and the glory of God, leaving their differences behind. And at the end of the day, brothers and sisters, this shows us that even though men are fallen and then make mistakes, God still do good things out of men's error. Y esto es precisamente, amados hermanos, lo que me gustaría exhortarles esta tarde. Les invito a que busquemos la unidad en el Espíritu, el cual es el vínculo de la paz. Si han tenido alguna diferencia con alguien de su familia, con alguien en su trabajo, si han tenido una diferencia con alguien de la iglesia, les ruego en el nombre de Cristo que busquen la reconciliación a toda costa. And this is precisely, brothers and sisters, what I would like to exhort you this afternoon. I invite you to seek unity in the Spirit, which is the bond of peace. If you have had any difference, any problem with someone in your family, someone at your job, someone within the church, I beg you in the name of Jesus Christ, seek reconciliation at all costs. Amados hermanos, la reconciliación es exactamente lo que Cristo logró por nosotros en la cruz. Nosotros quienes estábamos muertos en delitos y pecados, alejados de Dios, enemigos de Dios, aún así Cristo murió por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Ustedes y yo, quienes no merecíamos nada más que el castigo eterno y separación de Dios por causa de nuestros pecados, pero Dios en su eterno y predestinado plan nos salvó por gracia y por medio de la fe en Jesucristo, quien hizo propiciación por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser reconciliados al Padre. Beloved brethren, reconciliation is exactly what Christ accomplished for us in the cross. We who were dead in trespasses and sins, far from God, enemies of God, yet Christ died for us to reconcile us to the Father. You and I who deserve nothing but eternal punishment and separation from God for our sins. But God, in His eternal and predestined plan, saved us by His grace and through faith in the Lord Jesus Christ, the one who made propitiation for our sins so that we could be reconciled to the Father. Hermanos, esto es el Evangelio, dar perdón a quien no lo merece. Este es el Evangelio, la reconciliación entre dos personas quien tienen enemistad. Esto es lo que Cristo hizo por ti y por mí. Cristo nos salvó del castigo eterno en el infierno. Cristo, hermanos, escribió desde el pasado eterno nuestros nombres en el libro de la vida.
Y nuestros nombres estarán ahí por siempre. Nadie, ni nada, ni tú, ni yo, ni nuestras acciones jamás podrá borrar nuestros nombres del libro de la vida. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Brothers and sisters, this is the gospel. To give forgiveness to those who don't deserve it. This is the gospel. Reconciliation between two people who have enmity. This is what Christ did for you and me. Christ saved us from eternal punishment in hell. Christ from eternity past wrote our names in the book of life. And our names will be there forever. No one, nothing, neither you nor me, nothing could ever erase our names from the book of life. Praise be to the name of our Lord Jesus Christ. Pero déjame decirte también que si tú no has conocido a Cristo, si Cristo en su inmensa misericordia no te ha salvado, si no tienes una relación de pecador arrepentido y Cristo como Salvador, Cristo puede salvarte. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos culpables de quebrar la ley de Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y Dios, quien es santo y justo, juzgará a los vivos y a los muertos por sus hechos y dará a cada uno como su merece. En aquel día, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces él se sentará al trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Entonces pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan a mí, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado por ustedes desde la fundación del mundo. Pero Cristo también dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. But let me tell you that if you don't know Christ, if Christ in his immense mercy has not saved you, he can save you. If you don't have a repentant sinner in Christ's redeemer relationship with him, he can save you. We all have sinned and fall short of the glory of God. We all are guilty of breaking God's law. No one understands. No one seeks for God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. And God, who is holy and righteous, will judge the living and the dead by their deeds and give to each one as he deserves. And on that day, when the Son of Man comes in glory and all the angels with him, that he will sit on his glorious throne. Before him will be gathered all the nations, and he will separate people from another as a shepherd separates the sheep from the goats. And he will place the sheep on the right and the goats on the left. And the king will say to those on his right, come, come, you are who are blessed by my Father. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. But listen, he would also say to those on his left, depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Es por esa razón, porque Cristo va a regresar, porque Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, que es mi responsabilidad advertirte. Yo debo decirte: corre a Cristo, pide perdón, clama a Él, corre a Él, pide perdón a tus pecados, mira a aquel, corre a aquel, busca a aquel quien es el Mesías Jesucristo, el encarnado Hijo de Dios, anunciado por los profetas, nacido de una virgen. Él anduvo entre nosotros en su completa divinidad y vivió una vida sin pecado. Murió en la cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió al Padre a expiar por nuestros pecados, para que la justicia de Dios fuera imputada a nosotros. Por su perfecto acto de justicia nos hace justos a nosotros por medio de la fe en Él. Pero regresará en un futuro cercano para establecer su reino con poder y gloria.
Y si tú te arrepientes de tus pecados y le recibes en fe, hoy mismo puedes ser llamado hijo de Dios. Hoy mismo puedes tener la seguridad de estar en el cielo con Él eternamente. Por favor, arrepiéntanse de sus pecados. Por favor, reciban a Cristo en fe. It is for this reason, because Christ is going to return to judge the living and the dead, that is my responsibility, is my duty to warn you. Run to Christ. Ask for forgiveness. Cry to Him. Run to Him. Ask for forgiveness of your sins. Look to Him. Call on His name. Call Him the Messiah, Jesus Christ, the incarnate Son of God, announced by the prophets, born of a virgin. He walked among us in His full divinity and lived a sinless life. He died on the cross and was buried on the third day, but on the third day He arose from the dead and ascended to the heaven to the Father to atone for our sins, so that God's righteousness will be imputed to us. Christ, by His perfect act of justice and obedience to the cross, makes us righteous through faith in Him. And He will be back soon to establish His kingdom and power and glory. So I must tell you, repent of your sins. Receive Christ in faith today. Today. You can be called a child of God today. You can be sure to be in heaven eternally with Him. Please repent of your sin. Please receive Christ in faith. Please do it. Amen. Let's pray our prayer of application. Vamos a orar nuestra oración de aplicación, hermanos. Heavenly Father, as we understand that your Son, Jesus Christ, died on the cross and shed His blood to reconcile us to you when we were enemies of yours, Father. As we understand that He achieved salvation for sinners, Lord, Father, thank you. Thank you for your Son, Jesus Christ. Thank you for His obedience. Thank you for His sacrifice in the cross. Thank you, Father, for your grace and mercy. Thank you, Lord, for every blessing. Pero, Señor, también te ruego en el nombre de Jesucristo que aquellos que no te conocen, Señor, puedan venir a tus pies. Señor, te pido que el santo evangelio de Jesucristo, que es el poder de Dios para salvación, regenere sus almas, sus corazones, que les dé un corazón de carne y les quite el corazón de piedra para que puedan venir a Cristo. Señor, escucha nuestros ruegos, salva nuestra familia, salva a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros primos que no te conocen, sálvalos, Señor. Father, I pray that your people, those who are yours, Lord, will be sanctified and encouraged by the word. Bless us, Lord, and forgive us. In the name of Jesus we pray. Amen.